esta pregunta se la hice al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿y ahora qué? Desde nuestra perspectiva, lo que escuchamos, que no es necesariamente lo que se ha visto, escuchado en las coberturas, en los medios tradicionales, sobre todo en México, ¿y ahora qué? Escuchamos desde vínculos de medios de comunicación manchados de presunta corrupción. Escuchamos desde la clase política mexicana manchada de presunta corrupción. Escuchamos cómo en 2 sexenios, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón, este señor hizo y deshizo, y de acuerdo al jurado, de acuerdo a lo que nos deja este juicio, era el narco de narcos, era el líder de una empresa criminal continuada. Sí, bueno, una empresa continua. La acusación es liderar una organización criminal en forma continua. Entonces, esto se marca porque él lideró prácticamente un minicártel desde el gobierno federal, estaba en la AFI y después en la Seguridad Pública, que fue obtuvo mayor poder finalmente porque era ya a nivel gabinete. Entonces, sí, o sea, en definitiva, lo que se mostró sobre México, y yo lo dije varias veces y escribí, no es nada alentador, honestamente, el tema de la corrupción y el problema con la persecución de estos tipos de delitos en el sistema judicial es mucho todavía que se nos queda de ver en México, y sobre lo que sí se tiene que trabajar muy fuerte, como lo señalé igual otras veces, esto debería ser un parteaguas de verdad para cambiar la estrategia que se tiene sobre el trabajo. Digo, ya hubo un cambio de estrategia, pero como ver que realmente se está funcionando, no ser autocríticos y avanzar. O sea, es decir, es el momento para hacerlo. Ya tuvimos esa forma que nos mostraron en una corte, lo que es México a nivel federal, estatal y municipal, desde el gobierno, desde el crimen organizado. Es decir, en dónde estamos parados, y no queremos tener esa imagen siempre sobre México. No creo que los mexicanos la quieran tener siempre. Entonces, creo que es un parteaguas. Y sí, quienes nos representan en México, digo nos representan porque yo soy inmigrante, yo sigo siendo mexicano, y aunque tengo doble nacionalidad, yo sigo siendo mexicano. Entonces, nos representan porque yo sigo votando. Entonces, sí debería haber un cambio importante en cuanto a las políticas y reconsiderar, por varias razones. La primera, por la gente en México, y la segunda, porque no quieres que un problema como este te crezca a niveles como ya está pasando ahora con los republicanos. No sabemos qué va a pasar en 2024 en Estados Unidos. El presidente Joe Biden no tiene la popularidad que se requiere necesariamente para la reelección, no está al nivel popular que se requiere para ganar la elección. Obama, teniendo la popularidad que tuvo, le costó trabajo la reelección, y Joe Biden, honestamente, le va a costar mucho más trabajo. No hay un personaje demócrata que le supere en ese sentido. Digo, todavía estamos, por fortuna, ciertamente tempranos, pero en el caso de los republicanos, Donald Trump sigue muy fuerte. Lo único que podría detenerlo es un proceso judicial o alguna acusación, que tiene muchas abiertas, pero hasta el momento ninguna realmente ha sido efectiva. Y el otro es Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que resultó todavía hasta, yo diría, más extremista que Trump en muchos sentidos, ¿no? Entonces, ese es el escenario real en Estados Unidos. ¿Y por qué lo pongo así? Porque al presidente López Obrador ya no le van a tocar ellos. Les va a tocar, no sé si sea Claudia o no sé si sea Marcelo Ebrard, a quien sea que vaya a entrar al gobierno, o no sé si la oposición logre posicionar a alguien importante, le va a tocar estos personajes que yo creo que podrían ser mucho más difícil en la relación con México. Entonces, y el tema del fentanilo está creciendo mucho. Es un tema que sale en todas las reuniones bilaterales, sea de una reunión económica, fentanilo, sea una reunión de inmigración, fentanilo. O sea, ya es el tema prioritario para Estados Unidos. La reunión del G20 es sobre cómo van a ser las siguientes estrategias con el crimen organizado. Lo vimos con la reunión previa, que son los cancilleres, donde estuvo el canciller Marcelo Ebrard, y esa foto que subió, y que lo subieron los dos prácticamente la misma foto, con Anthony Blinken, y el fentanilo es el tema, señalando cuál es la estrategia. Entonces, esto debe ser un parteaguas para México, realmente hacer ese cambio. Pero, ojo, también es un parteaguas para México para exigirle también a Estados Unidos
hacer más en contra del tráfico de armas, en contra también de quienes reciben la droga en Estados Unidos y detener a quienes las distribuyen. Porque si también no hubiera esas redes perfectas de distribución en Estados Unidos, pues también otro gallo cantaría, ¿no? También en la lucha contra el tráfico. Porque todo es mucho México, 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 desde hace muchos años, no solamente ahora, pero también debe ser Estados Unidos. O sea, sí, yo he escrito entonces sobre eso, sí debe hacer más trabajo la DEA, el FBI, sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Sí hace trabajo las policías locales y detienen pandilleros, etcétera, pero es insuficiente, ya vieron que es insuficiente. Y los republicanos vienen muy fuertes. Esta misma semana publiqué una nota justamente de la audiencia que tuvo el fiscal Merrick Garland en el Comité Judicial del Senado, que es finalmente el más importante, que maneja todos estos elementos, y el republicano Lindsey Graham le preguntaba, lo que tenemos no ha funcionado y estamos trabajando algo más. El senador Tom Cotton está trabajando algo, y entonces pues vamos a ver, entre aumentar las penas por el tráfico de fentanilo hasta considerar seriamente nombrar a los cárteles de la droga mexicanos como terroristas. Y entonces le pregunta al fiscal general, ¿usted le parece que debería hacer eso? Y el fiscal le dice, sería un problema porque tendríamos un problema diplomático con México, porque necesitamos a México, porque eso es importante, bla, bla, bla. Pero le dice, ¿y usted se opondría a que se nombraran terroristas? No, yo no me opondría, ¿no? El tema es que si ocurre o no, si el trecho es largo, existe el camino y existe ya el mensaje de que hacia allá podría ir el tema. Y viene el proceso electoral y va a ser un tema importante. Entonces, se maneja desde diversas aristas, y yo creo que en México sí deberían ponerse mucha atención en estas cosas, y no solamente culpar al gobierno y decir, ay, no están haciendo nada, sino ver más allá de todo el problema, la problemática integral, ¿no? Que yo creo que es lo que hace mucha falta. Sí. Oye, Jesús, sé que tienes otros compromisos.